Y para dar por concluida la asignatura de sedimentología, me voy a estar refiriendo a el ambiente sedimentario marino. Recuerden que en clases anteriores estuvimos viendo cada uno de los ambientes sedimentarios continentales, cada uno de los ambientes sedimentarios transicionales, y aquí vamos a estar enfocados en la parte marina submarina. Bueno, el ambiente sedimentario marino está muy relacionado con la propia morfología del relieve, ¿sí? La forma en que, digamos, eh, se muestra el relieve submarino, y esta forma está, a pesar de ser muy variada, eh, pues digamos que está muy influenciada por procesos geológicos que ocurren en la parte continental, y sobre todo por procesos tectónicos asociados a la tectónica de placas y procesos neotectónicos, procesos modernos. En esta imagen podemos ver que la morfología submarina puede ser bastante complicada, es diversa de hecho, ¿sí? Fíjense aquí cuántos elementos tiene el relieve submarino, y por tanto en cada uno de esos sitios van a haber procesos muy particulares. Para el caso de las islas volcánicas y demás, incluso podemos ver la variedad de morfologías en función de los procesos volcánicos y de procesos geológicos que pueden estar presentes, desde islas volcánicas, ¿sí? Estas islas rodeadas de vegetación, los guyot, ¿sí? Las barreras eh, coralinas, los atolones y los montes submarinos, cada uno con particularidades específicas. Y pues este es un caso muy bonito dentro de la parte marina, que son los atolones, como les dije en clases anteriores, los que se forman sobre todo en el Pacífico, ¿sí? Y que pues en estos atolones viven muy pequeñas comunidades, hay mucho turismo y mucha biodiversidad. Bueno, centrándonos en la parte más cercana a la plataforma continental o a los continentes, hay una morfología submarina muy interesante y que debemos conocer, ¿sí? Desde lo que es la plataforma continental, fíjense, incluso la plataforma continental está siendo bañada por las aguas del mar. Eh, el talud continental, fíjense el talud, que es como pues ese descenso batimétrico después de la plataforma continental, eh, y lo que es la llanura abisal, ¿sí? Otros elementos importantes es el glacis continental, los abanicos de sedimentación, cañones submarinos, corrientes de turbidez donde se forman las turbiditas y demás. Ya estos son, digamos que elementos importantes, pero secundarios, que ocurren en cada una de estas zonas. Pero los más importantes son la plataforma continental, el talud continental y la llanura abisal. Bien, vamos a ver las plataformas. Bueno, hay dos zonas importantes dentro del ambiente marino más cercano a la parte continental, que es la plataforma continental y la cuenca marina. ¿Okay? Si lo fuéramos a dividir, digamos, en dos grandes sistemas. Fíjense, como les decía, la plataforma continental eh, todavía está siendo, digamos que afectada por procesos marinos, porque obviamente las playas, las barreras arrecifales y toda una serie de elementos marinos forman parte de ella. Y la cuenca, que es ese bajo batimétrico, donde vamos a encontrar ya estructuras asociadas al vulcanismo, estructuras asociadas al tectonismo, a la tectónica de placas, etcétera. Y
Aquí en México, por ejemplo, podemos ver en una imagen del Google Earth, podemos ver la plataforma, ¿sí?, continental alrededor de todo nuestro país y Estados Unidos, y este bajo batimétrico, que es la parte más profunda del Golfo de México, ¿sí? Entonces esto viene siendo como una gran cuenca, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, esto es una de las islas, creo, de las Bahamas, si mal no recuerdo, en el Océano Atlántico, y vean cómo alrededor de la isla, toda esta parte de azul celeste, que son partes arenosas, donde hay mucha biodiversidad, mucho turismo, pues obviamente esto forma parte de la plataforma de la plataforma marina y de lo que es el archipiélago, de lo que es la parte baja cercana a las islas. Bueno, las plataformas siempre están sumergidas y están siendo influenciadas por el oleaje y las corrientes. Hay mucha energía y por eso los sedimentos tienen mucha movilidad. Las plataformas pueden ser de dos tipos, ¿sí? Pueden ser carbonatadas o pueden ser siliciclásticas o siliciclásticas, perdón. Fíjense que en las plataformas carbonatadas, uno de los elementos más importantes es la formación de arrecifes coralinos, donde los biohermios, ¿sí?, que son esas comunidades arrecifales, son los constructores de estos elementos. Fíjense que la mayoría de estos arrecifes obviamente están compuestos por carbonato de calcio, como calcita, aragonito, dolomita, y de calcio y magnesio, eh, y hay una gran actividad biológica, ¿sí? Son aguas cálidas, hay alta salinidad y hay concentraciones de nutrientes. Si vemos un mapa pues de la distribución de los ambientes marinos someros alrededor del Golfo de México, vemos que hay una parte que está compuesta por depósitos terrígenos. Estos depósitos terrígenos provienen de un tipo de geología diferente a la carbonatada, diferente a la sedimentaria. Y aquí vemos alrededor de todo lo que es Yucatán, que geológicamente hablando, Yucatán está compuesto por calizas en su mayoría, de origen marino. Pues en toda esta zona los depósitos son carbonatados, ¿sí? Miren aquí toda la plataforma de las Bahamas, alrededor de Cuba, todo esto son depósitos carbonatados que provienen de todos los procesos calcáreos y carbonatados que ocurrieron en mares poco profundos en el pasado. Y estos tienen que ver con el aporte de todos los ríos que erosionan y transportan materiales de origen volcánico y de origen metamórfico, etc. Las plataformas siliciclásticas son acumulaciones de arena y arcilla con una alta tasa de acumulación, ríos como fuente de sedimento y redistribución por corrientes de deriva litoral y tormentas, ¿sí? Siliciclásticas, ya esto tienen que ver un poco más con depósitos clásticos de diferente granulometría, etcétera, ¿sí? Estas arenas o estos depósitos pueden no ser blancos, pueden ser arenas más oscuras, pueden tener una granulometría variada, etcétera. Pasamos al talud continental. Bueno, el talud continental tiene profundidades entre los 200 hasta los 3.500 metros en márgenes pasivos y entre 200 a 11.000 en márgenes activos. Recuerden que los márgenes pasivos son aquellos donde cercano a ellos no existen estructuras o no existen relación alguna con la tectónica de placas, con fallas, con tectónica activa, y los márgenes activos, aquellos que están cercanos a dorsales, a zonas de subducción, etc. Tiene una anchura de hasta 20 kilómetros, una pendiente entre 7 y 9%, y es el tránsito, o sea, es una zona, digamos, transicional entre la corteza continental y la corteza oceánica, ¿sí? Luego viene la llanura abisal. Ya la llanura abisal es la zona más profunda. Fíjense que
pueden tener una profundidad hasta 6.000 metros. Por otro lado, una de las cosas más importantes es que son más jóvenes que los cratones, o sea, son más jóvenes que la plataforma, que el margen continental, que la corteza continental. Y aquí las rocas tienen una edad inferior a los 200 millones de años, ¿sí? Están en constante transformación por procesos de subducción y procesos de formación de corteza oceánica en las dorsales. Y otro elemento es que se ha encontrado que la profundidad de las planicies abisales aumenta con la edad del fondo y con su distancia al eje de las dorsales. Ya pasando a los ambientes marinos, el ambiente marino tiene aspectos muy importantes que tienen que ver con la luz del sol, con las comunidades bióticas, con la profundidad, y lo vamos a estar abordando a continuación. Bueno, fíjense, en función de la profundidad se han, digamos que, clasificado tres zonas importantes. Fíjense que la zona litoral ya la vimos en la clase anterior. La zona nerítica entre los 10 a 200 metros, que es la zona más somera, más superficial. La zona batial entre los 200 a 4000 metros, y la zona abisal, que es la más profunda, entre los 400 a 800 metros. También se han clasificado o se han determinado que existen dos zonas, hemipelágicas y pelágicas, en función de la distancia del océano a los continentes. Y lo voy a estar explicando a continuación. Bueno, en función de la profundidad, tres zonas: nerítica, batial y abisal. La zona nerítica, digamos que está cerca a la zona litoral, es afectada por las mareas, hay mucha cantidad de nutrientes y cantidad de animales, y pues obviamente muchos moluscos, crustáceos, mucha vida. En la zona batial es una zona donde ya hay oscuridad, hay más oscuridad, donde hay menos oxígeno, es más fría, ¿sí? Y por eso los animales que van a estar aquí presentes son los batipelágicos. La mayoría de los peces son de color negro o rojo. Y aquí las presiones son mayores, por lo tanto los peces tienen que ser más largos, tener otras características biológicas. Por eso digamos que aquí predominan las anguilas y animales digamos escurridizos, bastante delgados y alargados. Y en la zona abisal, que es la zona más profunda, aquí obviamente la temperatura es mucho mayor, inferior a 5 grados, una gran presión, ¿sí? Y esta zona ocupa alrededor del 70% de los océanos. Fíjense que aquí la vida se sustenta por la llegada de comida que viene de las capas superiores, o sea, de la zona batial y de la zona nerítica, y eso hace que las características biológicas de estos organismos sean diferentes totalmente. Aquí ya estos organismos o microorganismos son capaces de realizar quimiosíntesis, por lo cual ellos pueden generar su propio oxígeno a través de estos procesos. Y entre los animales, organismos que viven en esta zona, pues están aquellas especies, organismos bioluminiscentes, ¿sí? Y también pues pequeños crustáceos, moluscos, nemátodos, entre otros, ¿sí? En función de la distancia del continente está la zona hemipelágica y la zona pelágica. Bueno, la zona hemipelágica es la zona que está cerca, por así decirlo, cercana a la costa, al hemisferio, al continente. La zona pelágica está cercana a la zona nerítica, es la zona más iluminada, es la zona más rica en cuanto a vida, y los peces aquí son más grandes, ¿sí? Ahora, por incidencia de la luz también se han dividido zonas en el medio marino. Fíjense que está la zona fótica,
que es la que está hasta 200 metros por debajo del mar, y en esta zona fótica, en esta zona todavía entran los rayos de luz solar, por tanto hay oxígeno, hay vida. En la zona afótica y la zona abisal, ¿sí? Ya cada vez la luz solar penetra mucho menos. En la zona abisal prácticamente ya no hay luz, es de una oscuridad total, y por tanto en esta zona ya comienza a haber un dominio bentónico, ¿sí? Un dominio de los benton eh, por encima de los peces pelágicos, que son los peces mayores. Bueno, existen algunos procesos sedimentarios o fenómenos geológicos que ocurren en el medio marino, y uno de ellos es las corrientes de turbidez, ¿sí? Las corrientes de turbidez, que son avalanchas de barro y rocas que ocurren digamos, por procesos secundarios o por procesos como deslizamientos y sismos que ocurren en el fondo marino. Y la corriente de turbidez se forma por varios procesos, ¿sí? Fíjense cómo en el caso, en el proceso A, puede ocurrir un sismo aquí en el talud, ¿sí? Este sismo genera que se forme un derrumbe de arena, etcétera. Y aquí, en ese derrumbe, los clastos más gruesos van a irse adelante, los clastos más finos se van a quedar detrás. Miren la granulometría. Y luego viene un proceso de deposición donde llegan los clastos más gruesos al fondo, y luego viene atrás una densa película de sedimento fino y se va a depositar encima. Y por último ocurre una estratificación gradada donde los digamos que los clastos más gruesos van a estar en el fondo, los más finos encima, pero si vuelve a ocurrir otro proceso, vuelve a haber otro proceso tectónico o sísmico, vuelve a depositarse encima de estas varias capas. Entonces a esto se le llama las turbiditas o corrientes de turbidez, y son depósitos que incluso pueden observarse a veces en tierra, cuando obviamente cuando se trata de zonas muy antiguas que hoy en día ya no están siendo digamos que zonas que ya no están cubiertas por el océano, y se pueden observar en la costa las turbiditas o depósitos de turbidez, ¿sí? Y aquí, bueno, pues otra forma digamos, de explicarla. Y vean aquí cómo hay toda una secuencia de granos finos y gruesos, a lo cual se le llama como una deposición gradacional. Resumiendo, bueno, en el ambiente marino existen varias zonas en función de la profundidad y la distancia hacia el continente, en función de la profundidad litoral, nerítica, batial y abisal, en función de la distancia al continente en hemipelágica y pelágica. Y los ambientes sedimentarios marinos, el tipo de sedimento va a estar en función de la profundidad en la que se encuentre. Por ejemplo, en la zona litoral el sedimento va a ser arenoso, en la zona nerítica va a ser carbonatado, principalmente de arrecifes coralinos. En la zona batial, limo y lodo, fangos calcáreos, ¿sí? Zonas de poca energía. Y en la zona abisal, fangos, silicios, arcilla y marrón. Recuerden, fangos, silicios, porque aquí ya a esta profundidad no va a haber digamos, una influencia, o no van a haber depósitos carbonatados o rocas carbonatadas, no se van a poder formar a esa profundidad. Por lo tanto, la sílice es como el elemento principal en estos ambientes. Muchas gracias por su atención y espero que esto les haya servido.